Aló, aló, aló. Aló. ¿Me pueden decir si hay audio, por favor? Ya hay audio, gracias. Sí. Esta imagen que vemos, entonces no hubo audio en todo el video. Empezando. Bueno, entonces empecemos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez. Hoy les transmito en vivo, en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es para mí un placer compartir con ustedes sus importantes comentarios. Muchas gracias, ya se oye. Sí, tengo que seguir leyendo los comentarios para estar al tanto. Hoy vi desde acá, desde Medellín, este discurso del secretario de la OTAN, Stoltenberg, como también vi esa imagen que les mostraba de triunfalismo, de gran triunfo. Aquí comparten los gobernadores de estas regiones recién anexadas en el día de hoy por la Federación con el presidente Vladimir Putin. Nada tiene que ver esta imagen que están viendo con esas respuestas, diría yo, tan poco concretas que en el día de hoy pronunció el secretario de la OTAN o de NATO. Porque la cuestión, el meollo del asunto es qué ha estado haciendo la OTAN en los últimos 7 meses. Porque o están directamente metidos en el cuento o solamente quieren actuar desde la periferia, así como lo hacen los Estados Unidos, porque el mismo Stoltenberg en la mañana de hoy hablaba de, o se refería a Ucrania como un país aliado, y que yo sepa, Ucrania todavía no es un país miembro de la OTAN. A mí no se me olvida, en el mes de marzo, cómo el presidente Zelensky dijo que ya no quería ser, su país no quería ser miembro de la OTAN, que la guerra empezó el 24 de febrero. Y hoy en día, en el día de hoy es 30 de septiembre, ya Zelensky quiere que su país sea miembro de la OTAN. Porque él quiso, con este argumento o con esta solicitud, un mensaje subliminal a Rusia de que así como Rusia anexó parte de su territorio, él también va a ser un país, su país va a ser miembro de la OTAN, y que con esto pues se le solucionarían todos los problemas. Stoltenberg de la OTAN se mostró esta mañana como un hombre débil, como un hombre que piensa que enviar ayuda a Ucrania no involucra a los países de la organización en esta guerra. Pero la Federación Rusa sabe al pie de la letra que OTAN ha estado tratando debajo de cuerda de meterse en esta guerra, tratando de no involucrarse, pero tarde que temprano Rusia, la Federación Rusa, podría involucrar a estos países de la OTAN. ¿Hasta cuándo podrá Stoltenberg continuar con este discurso de que van a ayudar, pero que no van a meterse en el cuento? Porque el mensaje de Zelensky del día de hoy fue muy claro para los europeos. Él está pidiendo que esta guerra llegue hasta los hogares de los europeos. Entonces, ¿por qué no hacen un referéndum en Europa, en estos países miembros de la OTAN? Y le preguntan a cada ciudadano si están dispuestos a entrar a esta guerra, y todos los que digan, todos los que respondan sí en este referéndum, que los manden para primera línea, para las primeras filas allá en la guerra, porque como bien lo dijo el secretario de la OTAN, Rusia anexó 15% del territorio de Ucrania a la Federación, aproximadamente, como dice, un territorio del tamaño de Portugal. Ese temor que siente la OTAN de Rusia. 30 países le tienen temor a Rusia. Ninguno de estos países ha intentado atacar territorio de Vladimir Putin. Y Stoltenberg nuevamente en la mañana hablaba sobre las leyes internacionales, algo que realmente yo no entendí, amigo del canal. Leyes internacionales, como si por ejemplo en Camboya se toma la decisión de que los gatos de allá no los pueden mandar a Ucrania, entonces esto se convierte en una ley internacional.
Zelensky en las últimas semanas hablaba de esta famosa contraofensiva. Y con esa contraofensiva, él vendía el cuento, vendía la idea de que su país iba a retomar todas estas regiones que han sido anexadas en el día de hoy. Yo me pregunto, amigos, el tema de la anexión fue hoy, el tema del referéndum finalizó el pasado 27 de este mes de septiembre. ¿Por qué, si tiene tanto poder Zelensky, si está ganando la batalla en su territorio, por qué no pudo retomar el control de estas regiones anexadas en el día de hoy antes de que ocurriera este festejo del día de hoy que vimos? Esto prácticamente fue visto por millones de habitantes de todo el planeta. Esto no quedó como un mensaje escondido. No solamente lo vimos desde Medellín, desde Nueva York, desde España, desde todo el mundo. Vimos a una Federación Rusa robustecida y frenteando el corte, como se dice aquí en mi tierra, con respecto al tema de que no le temen a la OTAN y no le temen a los Estados Unidos. Ya, como dice Putin, esta anexión ya no tiene reversa, porque estas zonas que han sido anexadas, miren que la OTAN no ha dado respuesta y estén seguros que no vamos a ver a la OTAN interviniendo o atacando estas zonas de pronto a través de mercenarios o también pueden enviar soldados de sus tropas también al escondido. Sin embargo, hagamos el ejercicio mental de que Ucrania le cede parte de su territorio a Polonia. Este territorio que le ceda Zelensky a Polonia, si Rusia ataca esta porción de territorio, ya tendría que verse una respuesta de parte de la OTAN. Y el secretario esta mañana hablaba de la honestidad, de la integridad de sus fuerzas, de sus países de Ucrania en comparación con la integridad y la honestidad de las tropas de Rusia. Pero ¿por qué más bien no hablamos de la honestidad y la integridad cuando la OTAN invadió Libia, Afganistán, Irak? Que todo se debe explicarle a la audiencia, como tampoco le han explicado a la audiencia todo lo que ocurrió en el Donbass desde el año 2014. Ahora, Zelensky quiere que su país sea un país miembro de la OTAN. Él debe saber que él puede firmar una solicitud, puede llenar una solicitud, pero tiene que esperar a que estos 30 países de la organización le den el sí, estén de acuerdo con que su país ingrese a esta organización. Estos ataques que recibe Rusia de parte de Ucrania, este envío de armas de los Estados Unidos y el envío de armas que va a continuar enviando la OTAN, según dijo el secretario esta mañana. ¿Qué significa todo esto? Que ellos van a esperar hasta el máximo que puedan esperar los ciudadanos de Ucrania, con el único fin de debilitar a Rusia a través de las sanciones, a través de los bloqueos y a través del envío de armas cada vez de más largo alcance. Pero esta estrategia de parte de los Estados Unidos y de la OTAN no les ha dado resultado. Los habitantes de los países desde donde se envían armas ya están cuestionando este asunto, y Stoltenberg olímpicamente, en vez de responder directamente las preguntas y decir que ellos no pueden permitir que un país sea miembro de la organización sin cumplir unos parámetros que él mismo sabe. Entre esos parámetros está, por ejemplo, el tema de la corrupción. Ucrania es de los países más corruptos de todo el planeta Tierra. Miren, hay una normatividad en la OTAN que dice que no puede ingresar a la organización un país que esté en medio de una disputa, de una guerra, de problemas limítrofes como lo está Ucrania con Rusia, y cómo es que abusan de la inteligencia de la gente
Los mismos periodistas fueron muy certeros en sus preguntas en la mañana y este hombre, Stoltenberg, resultó siendo un artista de eludir las respuestas a las preguntas. Un hombre que, hablando de honestidad e integridad, fue, no mostró esta misma calidad en la forma como atendió a los periodistas. Hoy vemos, por ejemplo, esta imagen. Miren el orgullo que muestran estos abogados, clérigos, militares de Rusia ante un evento que para ellos tiene sentido, porque ellos no ven este asunto de pronto con los mismos ojos como lo ven estos funcionarios de los países occidentales, porque ellos saben y se acuerdan lo que ocurrió en Ucrania desde el año 2014, porque su país perdió más de 27 millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial, donde el objetivo fue acabar con el nazismo, acabar con este hombre tan famoso. Y ahora también ellos conocen, son conocedores del famoso tema de la desnazificación, que ya con el ingreso de estos territorios a la Federación Rusa, en estos territorios va a iniciarse la salida de todos estos miembros de estos batallones que ustedes ya conocen por el nombre, que ya conocemos, que hemos visto. De esto no se habló en el día de hoy profundamente, se hizo un leve comentario, pero este operativo especial, que ya se ha convertido en una movilización parcial, sigue hacia adelante. Y mientras tanto, hablan de que Putin está haciendo un chantaje nuclear, algo que sin necesidad de hablar lo puede estar haciendo los Estados Unidos, Alemania o Polonia. Este no es un argumento. El argumento de Stoltenberg es muy claro. Aún conociendo la amenaza y la advertencia de parte de Rusia con relación a estos territorios anexados, él en su respuesta dijo que van a continuar enviando ayudas militares a Ucrania con el ánimo de que ellos puedan liberar todos estos territorios tomados por la Federación Rusa. Y estas son palabras muy peligrosas. Miren, este hombre Zelensky, aquí lo ven en el centro de la imagen, de la fotografía. Hace unas horas le dice al mundo que su país está ganando la guerra, que están apoderándose, tomando control de Liman, que siguen atacando en Donetsk, que muy pronto van a retomar a Gerson. Mírenlo, en medio de estos dos hombres tan grandes, tan corpulentos, tan fuertes, y hoy le está pidiendo que acaba la OTAN. Yo no entiendo a este hombre, a Zelensky, realmente qué es lo que busca. Yo me imagino que en el fondo él debe estar añorando estos famosos acuerdos de Minsk, que hubiera sido el mejor negocio para ellos, haber seguido al pie de la letra este acuerdo de Minsk para evitar todo lo que estamos viendo en el momento. Y estas palabras de Stoltenberg son inolvidables. Dice que apoyar a Ucrania no significa que eso nos convierta en parte del conflicto. Y esto realmente no tiene sentido, porque Rusia también pudo haber dado hace muchos meses una respuesta más contundente con relación a cómo la OTAN se involucró en esta guerra que era entre Rusia y Ucrania. Hoy en día, el tema de la corrupción en Ucrania jamás va a permitir que ese país sea país miembro de la OTAN, como tampoco permitirían países como Hungría, como Turquía, que darían el veto a esa posibilidad de ingreso de Zelensky a esta organización. La conclusión de este discurso de Stoltenberg, para mí, modo de pensar, fue simplemente palabras en el aire. No hubo un compromiso, no hubo una postura firme y concreta de parte de la OTAN con relación a qué es lo que cuál va a ser la posición de ellos ahora que hubo esta anexión. Tampoco se habló sobre el tema de qué piensa la OTAN con respecto a la posibilidad de una negociación.
porque entre tantas posibilidades, pensemos en una de tantas, que por ejemplo la OTAN y Zelensky y Estados Unidos acepten la anexión de estas 4 regiones y que también se considere el ingreso del resto del país a la OTAN como una de tantas posibilidades, que me imagino que la respuesta de Zelensky inmediatamente va a ser que él no quiere ceder su territorio, y vamos a ver cómo, si escala los ataques de parte de Zelensky contra estas regiones, lo más seguro es que la Federación Rusa empiece a atacar nuevas posiciones en Ucrania y a buscar posibles nuevas anexiones para un futuro. Amigo del canal, muy agradecido y por su participación, y los espero en el próximo video de esta tarde. Aprender es ganar. Muchas gracias a todos.